Muy buenas. En la confluencia de 4 galaxias, marketing, datos, tecnología y derecho, hemos creado este espacio, donde entrevistaremos a CMOs, CDOs, CPOs y otras criaturas salvajes de procedencia dispar. Yo soy Sergio Maldonado y esto es Masters of Privacy en castellano. Hoy nos acompaña Joan Sardà. Joan tiene mucha experiencia en el ámbito de CRM y marketing relacional. Es socio de CX Design Lab y además fue director de marketing digital y marketing relacional de Mau San Miguel durante 10 años. Con Joan vamos a hablar de la evolución del CRM y del marketing relacional en un mundo post-GDPR, post-Reglamento General de Protección de Datos. Arrancaremos con alguna reflexión suelta alrededor de este libro de Shoshana Zuboff, que ha circulado mucho en meses recientes y se titula en castellano algo así como La era del capitalismo de espionaje, ¿no? The Age of Surveillance Capitalism. Creo que no lo hay en castellano todavía. Y bueno, entraremos directamente en materia a continuación y nos plantearemos si tiene sentido aún la estrategia de medir todo lo que puedas acerca de tu audiencia o base de clientes. Nos vamos a cuestionar la visión de 360 grados del cliente como santo grial y contrastaremos la centralidad en el cliente de la que tanto hablamos con la centralidad en la empresa que más bien parece que termina siendo lo que hacemos. Terminaremos analizando las posibilidades de éxito que tendría una antítesis directa del concepto de CRM, es decir, lo que alguien ahí fuera, una comunidad concreta ahí fuera llama VRM, hay un proyecto con ese nombre, que es Vendor Relationship Management, o ser los individuos, ser las personas quienes mantienen un repositorio de proveedores y marcas en su círculo estrecho. Vamos a ello. Joan, muchas gracias por venir y acompañarnos en este podcast. Hola Sergio, gracias a ti por invitarme. Queremos abordar la temática de CRM, marketing relacional, cómo nos lleva esto a centralidad en el cliente y los desafíos que se presentan en este entorno que parece que nos lleva hacia usuarios, como mínimo, siendo un poco más conscientes de qué pasa con sus datos. Y yo te quería preguntar, no sé si te parece un buen punto de partida. En el libro de Zuboff, de The Age of Surveillance Capitalism, hay un momento en el que se habla del origen de Google como plataforma que empezó a traducir o a transformar el marketing en una ciencia y no solo en el elemento que tenía de arte. Y al hablar de ello, se habla de cómo todo en ese momento se llama de dato residual, se aprovecha para transformar la percepción de lo que la gente podría llegar a, aquello por lo que podrían llegar a interesarse, para poder empezar a predecir y a utilizar esa información que parecía que no era relevante para las palabras clave que se buscan en un buscador y utilizarlo para empezar a predecir potenciales patrones de comportamiento. ¿Fue este el principio de una fiebre para transformar marketing en una ciencia exacta y acabar con la parte más humana de marketing? No creo que realmente el marketing haya dejado de ser una ciencia, por una parte, porque tenemos mucha información sobre realmente cuál es el comportamiento del consumidor y cómo son sus preferencias a base de investigación. Es verdad que se ha optimizado mucho y se ha tendido, gracias a lo que tú estás contando, a observar mucho más los comportamientos que la declaración. David Ogilvy decía que el problema con la investigación de mercados es que la gente no piensa lo que siente, no dice lo que piensa y no hace lo que dice. De tantos niveles de separación entre el deseo real o las intenciones reales que tiene la gente y lo que luego te puede contar, pues hay tantos grados de separación que es muy bueno tener datos que te lo soporten. Dicho lo cual, yo, ya sabes, porque lo hemos comentado alguna vez, yo siempre digo que no por tener más datos de la gente llegaremos a conocerles, llegaremos a poder formular hipótesis, llegaremos a poder probabilísticamente estimar que es bastante posible que pase algo, pero incluso así, lo que no llegaremos a través simplemente de datos es a entender el porqué de las cosas y, por tanto, ser más capaces de anticipar realmente lo que va a suceder en base al deseo de la gente o en base a lo que la gente quiere. Y insisto, en primer lugar, porque la propia gente no lo tiene claro
y porque no te lo sabe decir. Pero la única forma de llegar a poder conocer mejor al cliente es profundizar una relación directa con él. No debemos... Para mí el problema está en establecer un modelo de datos tan perfecto que creamos que conocemos al cliente porque tenemos un modelo de datos súper exhaustivo. Eso nos va a llevar a enamorarnos del territorio. Perdón, a enamorarnos del mapa, de la imagen que tenemos, del modelo de datos que tenemos y a veces no chequear o incluso decir que si el cliente no se comporta como predecíamos, hay un problema en el cliente, no en el modelo de datos, ¿no? Eso suele suceder con los científicos, ¿no? A veces que hasta que te cuesta mucho renunciar a un paradigma que tienes muy asentado, pero hay que emplear el método científico. En ese sentido, sí creo que cuando hablamos de marketing como ciencia, hemos de ser súper exigentes en ese sentido. El estar siempre dispuestos a desconfirmar aquello que pensábamos. Si creíamos que el consumidor era de una forma determinada, acostumbrarnos a que no es así, a que la variabilidad del comportamiento del consumidor es altísima, que es no lineal, que no es tan sencillo predecir lo que va a suceder porque los factores que afectan al comportamiento del cliente son no solamente internos, sino también externos muchas veces, ¿no? Decía el director de marketing de eBay que en los últimos años le resulta muchísimo más difícil predecir lo que va a suceder, porque eBay en UK, en parte por el tema del Brexit, en parte por el tema de las tensiones políticas y por todos los aspectos que afectan externa e internamente, están en un constante cuestionamiento de las realidades de los propios consumidores y eso hace que no sea tan fácil como antes o como creíamos que era antes proyectar desde el pasado hacia el futuro, ¿no? Precisamente el error está en pensar que el futuro tiene una relación muy directa con el pasado, ¿no? ¿Crees que esto se debe a que no aceptamos la inexpugnabilidad, por ponerlo así, del cerebro humano? Es decir, que a lo mejor aspiramos o no aceptamos que no podemos llegar a conocer el cerebro humano. ¿O estoy llevando muy lejos? Yo estoy de acuerdo con eso. Es decir, tenemos muchos avances ahora mismo en neurociencia que nos están indicando qué cosas suceden frente a determinados estímulos, ¿no? Sabemos que la abolición precede a la cognición. Es decir, cuando nosotros nos exponemos a un estímulo, tenemos una reacción física en el cerebro que nos indica que ya estamos respondiendo, ya estamos tomando un partido por aquello que está sucediendo, aunque tardemos algunos microsegundos o incluso algunos segundos más en dar una explicación racional a lo que estamos haciendo, ¿no? Somos seres racionalizadores, no racionales. Muy bueno. Vestimos de racionalidad aquello que necesitamos ser capaces de explicar, pues por disonancia cognitiva. Para reducir la disonancia cognitiva tendemos a buscar explicaciones que nos parezcan plausibles y que creamos que les pueden parecer plausibles a los demás y nos quedamos más tranquilos, pero en el fondo hemos respondido al impulso que sentíamos y a la primera intuición que teníamos en la gran parte de los casos, ¿no? El famoso sistema 1 y sistema 2 de Daniel Kahneman, porque la psicología del comportamiento, la economía del comportamiento, en ese sentido también tiene mucho que decirnos. Pretender conocer exactamente lo que un individuo concreto va a hacer, a pesar de que el CRM y el marketing relacional va de relaciones individuales, es muy ambicioso, cuando además tenemos un cierto proxy a través de cómo conocemos cómo son los sesgos perceptivos que tienen las personas y cómo, en función del contexto, tenemos la tendencia generalizada a responder de una forma u otra. Eso va matizado por la personalidad de cada uno, evidentemente, y esa es la parte que nunca llegaremos a controlar, ¿no? Pero, en ese sentido, también eso es lo bonito del marketing, ¿no? Si fuera tan fácil de predecir todo y de automatizar todo, pues esta entrevista estarían teniendo 2 robots entre ellos y hablando de otros temas. ¿Qué rol tiene entonces el CRM? Porque si estamos aspirando a relaciones uno a uno y a desintermediar y a mejorar experiencias y a personalizar, etcétera, y estamos pretendiendo aplicar un core set predefinido y asumimos que CRM es eso, una base de datos relacional imponiendo pues unas reglas preestablecidas al común de nuestra audiencia, base de clientes, ¿cuál es el rol real o la aportación real del CRM? Y no me gusta atar una propuesta estratégica a una tecnología, pero bueno, el CRM es mucho más que este acrónimo, ¿no? Pero, ¿cuál es la aportación? ¿Cuál es el rol, a tu juicio, del CRM en este espacio del marketing relacional?
Para mí es fundamental. Pues para mí, de hecho, lo lleva siendo mucho tiempo, ¿eh? No es, estamos ahora descubriendo o redescubriendo el marketing relacional, como tú bien dices, en parte porque la tecnología nos lo ha puesto mucho más fácil o pretendidamente más fácil. Y realmente la estrategia de clientes es muy anterior a todo esto. La necesidad de conocer a cada uno de los clientes o al menos tener un mínimo registro para evitar incomodidades como las típicas, ¿no? Como volver a preguntarle algo que ya se supone que sabemos. Eso es fundamental. Pero separando, como tú dices, la estrategia de la técnica. Aún así, el motor central que hace que todo esto funcione, que sea posible hacer una personalización, que sea posible mantener una continuidad en la relación y que la gente no sienta que cada vez tiene que iniciar desde cero la relación con nosotros, por supuesto, es el marketing relacional y el CRM como metodología de trabajo, ¿no? Aparte de como herramienta, ¿no? Realmente, si no establecemos una serie de intercambios, mi amigo Javier Recuenco habla de intercambios positivos, de mecanismos de intercambio positivos, que es cuando a través de algo que tú haces para tu cliente, él a cambio te ofrece una información que tú necesitas para darle un mejor servicio en la confianza de que lo vas a hacer. El fundamento del CRM para mí, del marketing relacional, es la confianza. Y eso, que es algo que es fácil de decir, es más difícil de hacer, de conseguir. La confianza realmente es el objetivo que tiene que obtener cualquier marca para pretender tener una continuidad más allá del tiempo y para pretender consolidar una base de clientes. Y si no genera confianza, no hay un recorrido muy largo. Qué bien. ¿Y cómo podemos solapar entonces este concepto, Joan, de confianza con el nuevo escenario, por un lado empujado por el marco regulatorio y satisfacción de la normativa de protección de datos, GDPR, Reglamento General de Protección de Datos, por otro lado por el esfuerzo que terceras partes hacen para adecuarse y cómo arrastran el resto del mercado, y por otro lado por este empuje de la nueva centralidad en el cliente? ¿Tú cómo ves ese solapamiento con esto, ¿no? Con la propuesta sincera y con este intercambio entre dos partes? ¿Cuál es tu perspectiva del nuevo paradigma? Yo lo veo una oportunidad. Yo creo que realmente las empresas, las compañías que se crean de verdad, que para generar confianza del cliente hacia la marca hay de ser completamente honestas, transparentes, explicar lo que hacen y por qué lo hacen, eso es una forma de revalidar o de validar ese comportamiento y esa actitud hacia los clientes que está siendo recompensada. El nuevo cliente, que la segmentación admite muchísimas fórmulas, ¿no? Muchísimo espectro, pero lo que es cierto es que una de las tendencias grandes que estamos viendo es que el cliente cada vez más lo que espera de las empresas es que sean honestas con él y que no les hagan trampas. Hay demasiada desconfianza histórica hacia las empresas, las marcas y el marketing, que tienen una malísima reputación, y es un tema que a mí me preocupa mucho, el por qué cuando hablamos de marketing mucha gente está indirectamente hablando de manipulación, de engaño y de mentira. Precisamente para luchar contra eso es fundamental disponer de herramientas y de garantías que sean objetivas, que sean objetivables por lo menos, que haya terceros que te garanticen que, oye, estás cumpliendo con una serie de parámetros, una serie de requisitos y una serie de mecanismos que garantizan que estás actuando con la mejor intención, con la mejor garantía y posibilidades de que el consumidor, el cliente, conserve todos sus derechos, su privacidad, en el caso de que sea su anonimidad también, su anonimidad. Para mí es una gran ventaja. Para mí esto es además una condición competitiva que va a dejar fuera a otros que basan todo su éxito o todo su funcionamiento precisamente en no ser transparentes, en no compartir con sus clientes sus prácticas, en esconder la información, en no explicarles cómo están ganando dinero con ellos, etcétera, etcétera. Por ahí vemos un montón de compañías que están teniendo éxito y están siendo aceptadas. Pepefón yo creo que es un caso muy conocido, o La Luz, justo en el tema, en el sector de las utilidades, está siendo muy claro, ¿no? Es tan evidente como no estaban siendo, yo creo que todas están a causa de estos actores se están alineando un poco más, pero tradicionalmente no estaban siendo suficientemente transparentes, y les ha puesto las pilas el que lleguen nuevas compañías que hablan muy claro al cliente, que hablan su lenguaje, que
superan sus expectativas porque sus expectativas desgraciadamente estaban muy bajas en el pasado. Muy bueno. Es una cuestión de mantenerse, incluso ser proactivo y proponerle a los clientes una forma de funcionar que a lo mejor ellos ni siquiera habían pensado, para que vean que es una demostración más de tu actitud de ponerles a ellos en el centro. ¿Tú crees que puede llegar un día en el que seamos capaces de aceptar que solo recabaremos aquello que hoy somos capaces de aprovechar, y en qué medida supone eso un sacrificio? Todo se basa en la fricción. Actualmente los modelos de negocio que sean tan intensivos en datos y en captación de datos, en utilización de datos, de cara a la interacción inmediata, es para reducir la fricción, y ese es un elemento que yo creo que difícilmente los clientes van a renunciar a tener una relación con la menor fricción posible. O sea, realmente estamos acostumbrados, tenemos un nivel de expectativas ya establecido por las grandes empresas de tecnología como Amazon, que para mí esto es paradigmática, y es muy difícil que de repente mañana vamos a aceptar 3 pasos a dar donde antes con uno solo podíamos hacerlo, ¿no? Ese es uno de los grandes retos. Cómo seguir dando servicios respetando la privacidad y al mismo tiempo no incrementando la fricción, no haciendo más difícil la relación con la compañía. Es cierto que en la medida en la que se normalice y se convierta en la forma de competir general el cumplimiento de esos requisitos, siempre habrá un mínimo al que tender, que podrá no ser tan sencillo como puede estar siendo ahora, pero a ese mínimo, cuando todos estén en ese nivel, pues volverá a ser el nuevo normal. Puede volver a ser el nuevo normal. Eso por una parte. Por otra parte, es cierto que gran parte de la información que está en las bases de datos, históricamente, que estaba en las bases de datos de las compañías antes del Reglamento General de Protección de Datos, básicamente una gran parte no se utilizaba, pues, porque era eso que tú decías, ¿no? Esa especie de avaricia de decir, necesito cuantos más datos mejor, porque algún día me harán falta, ¿no? Y es verdad que puede ser que algún día te haga falta mucha información, pero aquí hay 2 cosas que tener en cuenta. Una, que tú tienes que tener un modelo de datos todo lo amplio que tú consideres que puedes llegar a necesitar en el tiempo, y además ese modelo de datos es expandible, lo que no quiere decir que esos datos los pidas de entrada en toda la relación. Antes he hablado de los mecanismos de intercambio positivos y es precisamente esto, es decir, no me pidas una información que no sé para qué vas a utilizar. Si yo voy a un hotel, en un viaje de negocios, donde estoy yo solo, paga mi compañía, por ejemplo, y tú me pides que te diga cuántos hijos tengo, o si estoy casado, cuántos hijos tengo, pues yo ya sé que es para tu negocio de turismo o de familiar, pero no es pertinente en ese momento. Si yo en ese momento no quiero, estoy en modo, vengo a trabajar, pues puede ser, no quiere decir que sea. Por ejemplo, en mi caso no sería un problema. Yo por ahí no tengo ningún problema personalmente, pero te puedes encontrar con clientes que consideren que eso no es apropiado. Entonces, ahora cada vez más hemos tenido en cuenta la sensibilidad de la gente hacia lo que es apropiado y lo que no es apropiado. Y eso es muy relativo. Hace poco, leía un artículo de Jenny Roca que ponía un ejemplo que estaba clarísimo. Y decía que actualmente vemos la televisión en gran parte a través de la fibra, a través de contratos con Orange, con Movistar o con quien sea tu proveedor. Eso lo que significa es que, a diferencia de cuando estamos viendo en el aire, ahora puede quedar registrado minuto a minuto qué estoy haciendo y qué estoy viendo en la tele y, por ejemplo, qué cadena de informativos utilizo para informarme, lo cual eso ya puede dar una cierta información sobre un sesgo político, que es un tipo de información que no deben recabar y no deben conservar las empresas acerca de las personas. O si lo hacen, en casos muy justificados y con altísimas protecciones. Entonces, te puedes encontrar con situaciones delicadas y eso le puede generar a la gente mucha inquietud si, por ejemplo, como también decía Janice, si te encuentras con que de repente, porque Netflix sabe que tú estás viendo películas de terror, te manda una invitación para el Festival de Sitges para 2 personas, pues así de entrada un poco en miedito, es decir, estos cómo saben, por qué saben o por qué utilizan la información que tienen acerca de mí. Mientras que si tú lo que haces es, tengo indicios de que te gusta el terror, con lo cual a partir de aquí te hago una propuesta de decir, oye, ¿te gustan las películas de terror? Yo ya sé que te gustan las películas de terror, porque tengo todos los indicios del mundo y todos los datos que me lo dicen. Pero yo hasta que tú no me digas de tu boca y de tu intención, sí, me gustan las películas de terror y, oye, ¿estarías interesado en que te ofreciéramos algo al respecto? Sí, estaría encantado. A partir de ese punto, de ese intercambio de consentimientos, ya podemos trabajar. La gran palabra aquí es consentimiento, algo que se ha ignorado muchísimo tiempo y que evidentemente se está poniendo completamente en la palestra con el tema del Reglamento General de Protección de Datos y que todos tenemos que tener en cuenta y nunca dejar de pensar en ello. De hecho,
Seth Godin, que fue el que inició un poco todo este tema del marketing de permiso, iba de eso, era permission marketing. Era, oye, yo hago marketing con tu permiso. Sin tu permiso yo no puedo hacer nada. Claro, claro. Bueno, y en esto que has compartido de Jenny Soga, que me ha gustado mucho, este concepto de dato capturado y dato merecido. Sí, es que eso refleja lo que estamos hablando. Es decir, yo porque tenga la capacidad técnica de saber casi todo sobre ti, eso no me da ningún derecho a utilizarlo. Esto nos convertiría autorizaría, pues como lo dice Shoshana Zuboff, ¿no? En una economía de vigilancia. Decir, oye, cuidadín, que sé mucho de ti, ¿no? Soy un Villarejo en potencia. Te podría, sé demasiado sobre ti. O sea, ten cuidado conmigo. O sea, que no genera esa relación de confianza, esa empatía. No construye marketing relacional, no construye marca en el fondo. Está construyendo una relación más o menos de dependencia. Es que te tengo porque no tengo otra opción, porque si pudiera no te tendría. Y de hecho, pues pasa con mucha gente que se está yendo de redes sociales y algunas las puedes dejar. He dejado alguna de ellas muy importante, pero otras que son indispensables para mi vida no las puedo dejar. Porque el efecto red que han creado, pues yo ya está muy por encima de mis posibilidades de manejarlo y de hacer algo al respecto. Claro, y ahora que se ha abierto una ventana al sueño, si quieres, o a las de posibilidades de negocio, de capacidades con el derecho a la portabilidad, se ha edificado muchas ideas sobre el derecho a la portabilidad, que al final es más limitado de lo que parece, porque es verdad que solo nace en escenarios de base legal contractual o de consentimiento, pero aún así, bueno, pues se ha aspirado a hacer mucho con esto. Oye, traigo mis datos porque lo dice el GDPR, me cojo mis datos de Amazon y amazonizo mi mundo. Eso, a su vez, también ha venido acompañado del advenimiento de los pods, ¿verdad? Y de esta idea de Personal Data Store, y de que cada persona almacene de alguna manera, en algún sitio, sus datos personales o unos datos de uso frecuente para poder moverlos entre operadores. Esto le daría la vuelta al CRM y, como sabes, se habla, y lleva unos años hablándose ya de este proyecto VRM, que es lo contrario, ¿no? Vendor Relationship Management, en vez de Customer Relationship Management. ¿Qué posibilidades ves ahí? Pues realmente es un reto. Sí, no te voy a decir lo contrario. A mí personalmente, como usuario, me parece genial. Me parece el hecho de que puedas disponer de tu información. De nuevo, es una gran oportunidad para el cliente, pero de nuevo, y yo quiero ser positivo con esto, y todo lo que tiene que ver con privacidad, tiendo a aplicar un filtro positivo de expectativa y de esperanza. Porque sí creo que está hecho desde la intención de beneficiar al cliente, y esa es la que tenemos en común las empresas que se centran en el cliente y la regulación. Por tanto, deberíamos dar la bienvenida. Cuando primero las personas no utilizan al 100% sus posibilidades, sus derechos, no lo están haciendo ahora y tampoco sé en qué medida lo harán en el futuro. Lo cierto es que si tú no estás dispuesto o pones problemas para facilitar que se despliegue correctamente esta normativa, esta interoperabilidad, si tú pones dificultades a la hora de recuperar la información, ya sea de tipo técnico, ya sea de tipo legal, burocrático, excusas, eso es lo que va a percibir tu cliente, que estás poniendo excusas y que en ese ámbito de la relación, ante una persona que ha demostrado ya un interés específico, que insisto, no va a ser todo el mundo, va a ser la gente que tiene un interés específico en ello, pues ahí se va a acabar tu reputación, ahí se va a acabar tu confianza posible en esa persona, de esa persona en tu marca, porque va a ver que cuando se trata de esto no tienes tan buen rollo, no eres una marca tan enrollada con ellos porque por algo será, ¿no? Entonces la desconfianza, si estaba incipiente, ya es total. Ya la persona que te viene a pedir datos en ese sentido ya tiene un cierto resquemor, ya tiene una cierta duda o una cierta desconfianza hacia qué vas a hacer tú con los datos. Y eso surge, primero, porque tus normativas no están claramente definidas, no has comunicado proactivamente, has sido deliberadamente oscuro a la hora de explicar qué haces con los datos, o has tenido una mala praxis que se ha hecho pública, pues, con casos que todos tenemos en mente, y eso hace que alguien diga, pues con mis datos no. Hay que ser exquisito en este caso. Yo creo que no tendría ningún sentido negarse a facilitar las cosas. Todo lo contrario, te posiciona en el grupo de las empresas que no son centradas en el cliente por más que lo digan, e incluso en las empresas que posiblemente tienen algún tipo de manejo turbio con los datos. No olvidemos que de todos modos el CRM yo creo que va a tener una cierta implicación menor que otros casos. ¿Por qué? Porque yo creo que el gran problema que ha existido, o lo que ha alarmado más alrededor de la privacidad y el derecho a ser dueño de tus propios datos y a saber lo que se hace con ellos, viene sobre todo de parte de las empresas de publicidad.
de la parte de captación, de la parte de cómo plataformas con las que interactúas recogen todos esos datos y con bastante poca consideración a tus derechos, los comparten con otros, los venden, los ceden en exclusiva, a unos sí, a otros no, de toda una serie de prácticas que todos conocemos y que estamos viendo cada día pero cada día en las noticias, es que no hay un día casi que no salga algo. Yeah. Y este tipo de uso de los datos es el que está siendo más escrutado y más penalizado y más penalizado en sentido penal, diría, de que la gente pretende y quiere que eso deje de suceder. En la medida en la que tú no seas demasiado precipitado a la hora de pedir datos de tus clientes o de los clientes que vienen a ti. Como tú decías antes, ¿no? Simplemente por venir a preguntar ya te piden la ficha de cliente. Pues yo tengo que tener una cierta filosofía de relación con mis clientes que me diga a partir de qué momento es apropiado, tiene sentido, no desde mi punto de vista, sino desde el suyo, empezar a establecer una relación. Y posiblemente no sea la primera vez que compra. Posiblemente, depende de qué sea tu negocio, no tendrás otra oportunidad, pero depende de cuál sea tu negocio, tendrás otras oportunidades por un servicio posterior, por mil motivos. Puedes tener una relación, un segundo contacto, un tercero, un eventual N contactos, ¿no? Y hay que saber elegir cuál es el mejor momento para, una vez que se ha creado esa confianza, has cumplido con tu promesa de valor, has entregado el producto bien, en buenas condiciones a tiempo, incluso antes de tiempo. Una vez que has establecido tu nivel de experiencia de cliente, tu nivel de cumplimiento de tu promesa de valor, a partir de ahí puedes empezar a establecer una relación. Cuando eso sucede y cada una de las interacciones que tiene contigo el cliente es positiva o al menos tiene la mejor de las intenciones y está explicada y es transparente, hay muy pocos motivos por los cuales, honestamente, la gente, lo que me encuentro yo en los proyectos que manejamos, no abunda para nada el hecho de la gente que actualmente se quiere dar de baja o la gente que pide modificación de datos o transporte de datos, etc. No es lo habitual. Es gente que está muy sensibilizada y gente que, en el fondo, actúa, gente que tiene todo el derecho al mundo, clientes, yo puedo llegar a actuar así en un momento dado, que actúa como respuesta a un comportamiento que no es agradable o que va contra tus propios principios. Mira, yo no quiero colaborar con esta compañía con mis datos. Es más, me da miedo qué va a pasar con mis datos. En CRM, como las relaciones constantes, si lo haces bien, hay intercambios positivos, hay relaciones justificadas y hay una explicación, que es lo que yo creo que falta hoy en día y debe haber más, respecto a ¿para qué te pide esta información? Te pide esta información para participar en una prueba piloto que servirá para algo. Te pido información para responder a tu pregunta. Te pido información para valorar una serie de promociones, unas gentes que yo creo que tú puedes estar interesado, pero de una forma muy fluida y muy cómplice, y no con todo el mundo, sino con gente con la que entiendes que puede haber una cierta confianza, una cierta tendencia a la relación. Digamos que son promotores, gente que tienes un alto NPS o gente que está en un programa de especial, de VIPs o lo que sea. Hay distintos escenarios en los cuales tú puedes perfectamente plantearte este tipo de intercambios y yendo incluso más allá de lo que se va hoy en día. Pero depende de que tú sepas lo que quieres hacer. Por eso cuando se monta un proyecto nuevo de CRM o de estrategia relacional, lo importante es ser capaz de predecir cuáles son al menos los ámbitos en los cuales vas a poder llegar a requerir o pedir o necesitar datos. Y sobre todo para aportar qué valor. No solamente porque para mí va a ser mejor porque podré vender más de golpe o a más gente, etcétera, ¿no? Si no soy capaz de explicar cuál es el valor que va a recibir mi cliente, poniéndome en su piel y empáticamente, no debería estar pensando en plantearle cosas que no seas capaz de explicarle qué valor le van a aportar a él. Claro, buenísimo. ¿Tú crees que estamos yendo al momento en el que sea la selección natural la que determine qué empresas triunfan y no tanto que haya una normativa con penalizaciones severas, sino que realmente, como estás diciendo ahora, somos capaces de distinguir quién cuida nuestra información mejor, quién es transparente de verdad y que será esto y no las multas lo que determine quién sobrevive en la siguiente fase? Yo soy optimista y realista, las dos cosas. Optimista en el sentido de que cada vez más, por una cuestión de expectativas líquidas, lo mismo que la gente cada vez le cuesta más interactuar con un e-commerce que no tenga una solución para pagar en un clic, porque ya estamos con Amazon al cabo de la calle y esto es lo que esperamos, esas expectativas líquidas. Eso va a ser el nuevo normal cuando la gente empieza a interactuar con compañías que son radicalmente honestas, radicalmente directas, radicalmente transparentes. Eso es una tendencia que está
yo estoy convencidísimo de que está ahí, de que está moviendo cada vez más a más gente. Eso por una parte, pero por otro soy realista de que nada impide y no tiene nada de malo que además haya mecanismos para asegurarnos de que, oye, hay palo y hay zanahoria. La zanahoria es que el cliente va a preferirte. El palo es que, vamos, no te conviene para nada no comportarte contra los derechos de los clientes. Así que si lo haces, atente a las consecuencias. Yo no veo un problema. Otra cosa es que se pidan cumplimientos que sean técnicamente difíciles, por no decir imposibles, que ahí es donde a lo mejor hay que ser capaces de racionalizar, de negociar entre las partes exactamente qué es lo que se puede pedir y lo que no se puede pedir. Tú decías antes que hemos de ser capaces de, y comparto contigo, que hemos de ser capaces de planificar, de establecer al menos cuáles son las metas a largo plazo de lo que queremos conseguir con nuestra estrategia relacional. Esto es absolutamente así. Y efectivamente no es tan sencillo de poner en práctica, porque el día a día, primero, son muchísimos datos, no todo el mundo tiene las estructuras de personas o de tecnología para manejarse de forma fluida con la información, pero sin duda tiene que haber un mínimo de intenciones. Cuando ahora mismo, pero no me vale el tema de decir es tan difícil que no lo puedo hacer. Digo, pues entonces limítate a intentar aquello que estás en condiciones de conseguir, porque tampoco es tan difícil algunas cosas como, por ejemplo, cuando tú haces un A/B test, tú tienes un criterio de éxito. ¿En base a qué vas a considerar que ha sido un éxito o no ha sido un éxito? Tú no haces una prueba por probar, a ver qué aprendo de esa prueba. Sí aprenderé algo, pero en la dimensión que me he establecido como objetivo de que quiero aprender. No es aleatorio. Entonces, en ningún momento hemos de pensar que los datos son un caldero mágico, el cual, echando una mirada como unos brujos, veremos allí información que saltará a nuestros ojos porque tenemos un talento mágico o porque el dato en sí es tan bueno. Los datos son una enorme cantidad de información que hay que limpiar, hay que estructurar, hay que ordenar, hay que ser capaz de traducir a retos de negocio. Entonces, si no tenemos realmente puesta en marcha una política y una estrategia de cómo aprovecharemos datos para el negocio, pues difícilmente vamos a conseguir nada y en cambio estaremos vulnerando sistemáticamente los derechos de los clientes a cambio de nada o para conseguir nada. Entonces, yo ahí soy muy claro. Tengamos objetivos y tengamos en base a esos objetivos metas a más a corto plazo de, oye, ¿qué queremos medir? Y de esas metas tiene que ser consciente el cliente. Cuando hay un reglamento, alguna vez hemos hablado tú y yo de los dark patterns, de los patrones oscuros, si pensabas hablar de ello también, y sabes que son técnicas de usabilidad que llamamos de sombrero negro, ¿no? En lugar de sombrero blanco, pues son técnicas que, aprovechando precisamente todos esos sesgos cognitivos que sabemos que la gente tiene, en lugar de utilizarlos para ayudarles a tomar las decisiones en su mejor beneficio, se hace todo lo contrario. Y básicamente ese tipo de prácticas van dirigidas a conseguir un consentimiento de forma viciada, de alguna forma. Pues ya sea porque estás utilizando un patrón de color en todas las páginas que significa rechazar y en la que tú quieres que se acepte, ese justo es el cambio, justo cuando que estás rechazando estás aceptando, por ejemplo, y eso sucede. O la famosa cárcel de ratones, ¿no? O la trampa de ratones, que es, por ejemplo, y volviendo a Amazon, y en eso no son para nada modélicos, pero son para muchísimas otras cosas, pero para esto no. Con lo fácil que es darse de alta de Amazon, es muy difícil darse de baja. Realmente hay un vídeo por ahí de la persona que impulsa este proyecto más fuertemente, Dark Patterns, que claramente te enseña los 7, 8 o 10 pasos que hay que dar para darte baja de Amazon, que están siempre saltando de una página a otra, que es para que te canses, ¿no? Entonces, bueno, eso pues no se puede decir que sea un crimen, pero desde luego es una práctica deshonesta, es una práctica no buena. Y menciono este tema porque ha salido, o va a salir, están trabajando dos senadores, uno republicano y otro demócrata, en un acta que se llama la Detour Act, Deceptive Experiences to Online User Reduction. Y esta, básicamente, hay que tener en cuenta que como lo que quiere es prevenir, sobre todo, el consentimiento no libre de las personas, y muy en especial de los menores de edad, a las empresas que tienen una facturación por encima de $1 millón de al mes o más de 100.000 usuarios en Estados Unidos, les va a requerir que para cualquier, y esta es la parte más radical para mí en el fondo de este act, es que cuando tú estés haciendo una A/B testing, si alguien lo hace, evidentemente seleccionas una parte de tu público para hacerlo, de los clientes, pues tienes que informarle que está formando parte de una prueba. O sea que ahora mismo tú no tienes ni idea de que estás formando parte de una prueba ni qué tipo de prueba es. ¿Vale? Sí, señor.
Claro, bueno, transparencia. Al final nos hemos acostumbrado a muchas cosas y intercambios de datos entre partes y ventas de datos a terceros. Tienes razón que es en el ámbito de la captación e incluso en marketing automation como plugin o como extensión del CRM donde se manifiesta más falta de transparencia, donde se persigue un consentimiento trucado. Hombre, eso lo que va a hacer es que no hagamos un uso masivo de la automatización de marketing, más que masivo, seguirá siendo masivo porque los números son masivos, pero al menos hagamos un uso muy consciente del marketing automation. Que cuando te plantees hacer una respuesta a un trigger, que tengas muy claro que ese en concreto es un trigger que es muy razonablemente está bien diseñado, está dirigido a las personas que efectivamente están esperando eso, porque tengo un nivel de consentimiento previo suficiente, porque el contexto en el que se produce la comunicación es inequívoca. Tengo que tener un montón de condicionantes que me digan, vale, en estas condiciones voy. Lo que va a desaparecer o lo que debería desaparecer y debería estar, digamos, penalizado y perseguido es la gente que lo hace de forma completamente descontrolada, igual que cuando criticamos el spam. Pues lo mismo que criticamos el spam porque no hay ningún tipo de criterio de filtro, simplemente es, oye, a cascoporro, hacer marketing automation, hacer CRM a cascoporro es la contradicción en sus términos, es precisamente lo contrario de lo que tenemos que hacer. Entonces, para mí como profesional de esto, como me parece un pecado, me parece muy bien que se persiga y que se dificulte al máximo el que hagamos un uso indiscriminado y acrítico de las herramientas, porque entonces quemamos las herramientas, quemamos la confianza de la gente en el marketing y específicamente en el marketing relacional. Entonces, no estamos ahora mismo en tiempos para permitirnos el lujo de desperdiciar la confianza de la gente, ni como profesión, ni como marca, ni como empresa, ni como profesionales. Qué bien. Joan, muchas gracias. Lo vamos a cerrar aquí. ¿Tienes alguna recomendación de algún libro, alguna lectura reciente? Publicas cosas muy interesantes en LinkedIn, en medios sociales, pero ¿algún libro que recientemente te haya llamado la atención que te apetezca compartir? Pues mira, justo dentro de un rato voy a salir de viaje y me llevo 2 libros. Bueno, me llevo el Kindle con un montón de cosas, pero hay 2 libros que estoy leyendo ahora mismo, que son Esto es Marketing, de Seth Godin, hemos hablado antes de él. Sí. Me parece fundamental porque es valorano, claro, y es que comulgo con esa filosofía a tope. Y luego, es un placer escucharle. Sí. Brutal. Tiene esa sensatez que dices, bueno, hace falta. Sí. Y luego he cogido un libro que se llama Brand Desire, de Oriol Iglesias y Ann Nin. Vale. ¿Los conoces? Brand Desire, ¿no? Brand Desire, porque pues, igual que estamos hablando completamente todo el rato de datos, de permission y de información estructurada y científico, no deja de ser que yo no soy para nada un abogado solamente de la vía analítica. Yo creo que hay que conjugarlo y hay que saber que la realidad, la gente no se comporta de forma racional, predecible y analítica. Como decíamos antes, racionalizamos lo que en el fondo deseamos, ¿no? Entonces, para mí siempre en marketing, y yo vengo de marketing de gran consumo y eso es fundamental, el despertar o ser capaz de entender cómo funciona el mecanismo del deseo de las personas proyectado no solamente hacia las marcas comerciales, también hacia las causas, hacia todo tipo de realidades. Bueno, pues tengo ganas de profundizar en este tema porque lo he leído varios temas sobre necesidad, conozco bien temas de necesidades, pero el deseo es un tema que está bastante eludido, ¿no? Que se parece que solamente funciona para marcas de lujo y no es así. Realmente es la base que mueve el comercio, ¿no? Suena muy bien. Pues Joan Sardá, muchas gracias y espero hablar contigo de nuevo pronto. Muchas gracias. Gracias a ti. Hasta aquí hemos llegado hoy. Puedes consultar las notas del episodio en mastersofprivacy.com, incluyendo los links a artículos o libros mencionados y otra información relevante. También puedes seguirnos en LinkedIn si te apetece, Privacy Cloud España en castellano o Privacy Cloud sin más en inglés. En Twitter también, por supuesto, @privacyclouds todo junto en castellano o privacy_cloud en inglés. Y plantear tus cuestiones o proponernos futuras temáticas y entrevistas. Gracias y hasta la próxima.